qué estamos viendo? Una realidad bastante compleja. Ayer hablábamos un poco, me contabas esto bueno, que hay que poder leer un multiverso a la gente, que la gente no piensa, no es una masa que piensa todo igual, que siente y piensa distinto sobre un mismo tema, sobre una misma persona. Entonces nuestro labor como consultores es desmembrar un poco eso y poder generar las herramientas que puedan hacer una lectura precisa de qué es lo que siente sobre todo la gente para poder dar la mejor estrategia. Exacto, o sea, hay un concepto que está muy utilizado aquí, es un poco hasta cansón porque la gente ya lo ha utilizado mucho, que es el tema de la polarización. Es verdad, estamos viviendo en un mundo hiperpolarizado. O sea, en Argentina Milei anti-Milei, en Colombia Petro anti-Petro, en Estados Unidos Trump anti-Trump, en España Sánchez anti-Sánchez, en Italia Meloni anti-Meloni. Eso ya es, digamos, es un concepto que está demasiado estudiado. Ahora, el problema es que estamos viendo que a los políticos de oposición, que no son del oficialismo y que quieren entrar a disputar el terreno del oficialismo, no están leyendo lo suficientemente bien el escenario porque piensan que con el anti avanza. No avanza, no es así, porque el anti no es una masa uniforme, no es que todos son iguales, no es que toda la gente piensa igual, sí, tienen un nivel de rechazo al gobernante o al que está ejerciendo el poder, pero eso no necesariamente va a hacer que escojan a otros si es que el otro no ha hecho una correcta lectura de todos estos mundos. Y para eso nos apoyamos ahora en herramientas de inteligencia artificial, que hace que antes tú hacías una... Que cambió totalmente la política y cambió totalmente nuestro trabajo, ¿no? Absolutamente, o sea, ha sido un antes y un después, porque estas herramientas, antes nosotros los consultores teníamos que hacer un análisis hasta, digamos, muy manual de las cosas. Yo me quemaba las pestañas estudiando los recintos electorales, las mesas de votación, los barrios, las ciudades, de lo micro a lo macro, y te tomaba un montón. Hoy con estas herramientas te toma minutos. Entonces, lo que es increíble es que se ha hiperatomizado los antis. No son una sola masa, no es suficiente con que sean anti-Milei para ganar una elección. No es suficiente. Tienes que entender cada una de las personas por dónde quiere ir, cuáles son sus causas, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus comportamientos. Y para eso la inteligencia artificial te dice quiénes son, te hace un análisis psicodemográfico, pero sobre todo te hace un análisis de cuáles son sus rutinas, qué hacen el día, cuáles son su nivel socioeconómico, qué son los puntos de dolor que llaman la gente de marketing, cuáles son sus puntos de dolor, dónde les duele. Y antes que hacíamos campañas muy dirigidas a la masa, hoy hipersegmentamos la campaña, 40 millones de campañas. Y eso es posible gracias a las herramientas de inteligencia 40 millones de campañas, 40 trincheras. Exacto, o sí. sea, en realidad las trincheras que sean necesarias como para poder leer el sentimiento o qué es lo que le está pasando a ese núcleo que tenés necesidad de ir a buscar. Eso es lo interesante, porque pareciera una locura, ¿cómo va a ser 40 millones de campañas? Pero con estas herramientas, cada una de estas personas te da un perfil exacto de qué herramientas utiliza, cómo está su situación económica, en dónde vive, qué hace, qué es lo cómo que se siente comporta. de tal o cual candidato. Claro, qué redes sociales, qué le mueve. O sea, Recién hablábamos de eso, vos Twitter, yo LinkedIn. Exacto, a mí me mueve, o sea, yo por ejemplo en este momento, si yo llego a mandarte un mensaje por Twitter, seguramente no lo vas a abrir y no me va a servir, pero la inteligencia artificial me va a decir, y esto es el cambio más impactante. Antes los consultores políticos esperábamos un par de días, por ejemplo, para ver el rebote de un aviso que poníamos, en la tele, en la gráfica, en donde sea. Un par de días para que vengan los grupos focales, vengan las encuestas. Sí, una locura. Y eso te hacía demorarte en afinar la estrategia. Hoy puedes afinar la estrategia en tiempo real, en mensaje, en red social por donde lees el mensaje, en reacción, abriste el video, no abriste el video, ¿cuántos segundos abriste de ese video? ¿Lo rechazaste? No lo vas a volver a abrir. Entonces con eso afino. Ahora, te llevo a lo de Papi, porque lo de Honduras me parece significativo. Quería hablar de contenido, cuando hablaba de contenido estaba abajo de las encuestas, no repuntaba, no ganaba, encontró un video que funcionaba para el hondureño, lo repitió, se subió arriba de ese video viral, termina ganando la elección por décimas. Sí, y ahora, sin embargo, un gobierno complicado. Digo, te permite la victoria, ahora después la permanencia es más complicada. Dos cosas ahí.
yo siempre digo que los latinoamericanos somos extremadamente emocionales. Tú ves las campañas de Estados Unidos o del norte europeo y dices, te voy a subir el tax en 2.5, te voy a bajar el desempleo en 1.8. Bueno, lo rompió Trump igual acá, eso, ¿no? Sí, claro, bueno, porque justamente por lo que estamos viendo ahora, o sea, yo irónicamente digo que les estamos exportando el populismo a los países desarrollados, cosa que no tenían antes y que ahora la están desarrollando. Pero este tema de votar tanto con la emocionalidad, con el corazón, es lo que nos hace distintos y seguir estas tendencias donde ves que hay un hueco, donde la gente está reaccionando emocionalmente, no racionalmente, porque es un video que no te dice ninguna propuesta, absolutamente nada. Ahora, lo que pasa es que los gobernantes ganan y normalmente tienden a distenderse, ya gané, o sea, ahora van a tener que seguir apoyándome porque yo soy el ganador de las urnas, y se asientan mucho en esa legitimidad de esa votación, pero están locos, pues cada día la gente puede cambiar de forma de ser. Si no sigues leyendo los datos, si no sigues viendo las reacciones, si no sigues viendo las emociones de la gente, rápidamente vas a perder esa gente, porque, a ver, las ideologías como las conocíamos antes, como izquierda o derecha, esas categorías sociológicas han ido muriendo, poco a poco se han corrido los límites, quién es de derecha, quién es de izquierda, quién es de centro, se han ido corriendo de manera tan fuerte que ahora gobiernan muchísimo más las emociones. Entonces, es que tú no eres un catalizador de esas emociones, si no tienes un equipo multidisciplinario que sepa catalizar esas emociones, evidentemente vas a perder legitimidad. Esa gente ya no es militante, no milita partidos políticos, no milita ideologías, milita sensaciones, sentimientos, estados de bronca, de alegría, de éxtasis. Que pueden cambiar de un día al otro. Exactamente, para eso, por ejemplo, otra vez, la herramienta de inteligencia artificial. La inteligencia artificial te permite hacer análisis predictivos de escenarios. Por ejemplo, en Latinoamérica ahora un decisor es Trump. ¿Estás con Trump o no estás con Trump? Incluso Trump recién hizo una cosa que se llama el Shields of America, el escudo de las Américas, donde han ido varios gobernantes a reunirse con él para luchar contra el narco y contra los movimientos guerrilleros y ese tipo de cosas. Un análisis predictivo te podría decir qué decisión tomar, cómo va a tomar la gente, si estar pegado a Trump o no, cuánto te va a dar y cuánto te va a quitar. E incluso ver si es que tienes la posibilidad de quedarte neutro. O sea, todas estas cosas ya se analizan con análisis predictivo y los resultados son definitivos para tomar decisiones estratégicas. Ayer me contabas un poco de la pelea que se había dado en Ecuador, en el Congreso, que no se terminó de leer lo que estaba pasando en la conversación digital que había abajo y se termina perdiendo esa votación. El presidente Noboa convocó a una consulta popular de 6 preguntas, muy importantes. Y todas las encuestadoras, digamos, tradicionales, no solo encuestadoras tradicionales de papeleta, de ir a ponerle una persona en una papeleta, sino las encuestas también Kawi, que se llaman, que son digitales, le daban el triunfo a la consulta por 20, 30 puntos. Habría preguntas que ganaban con 30 puntos. Y lastimosamente parece que se confiaron demasiado en este tipo de encuestas tradicionales y no vieron esta nueva ágora digital, que es un lugar en que si tú no lo encuentras, o sea, que hay conversación, microinfluencers, toma de decisiones, si tú no encuentras ese lugar perfecto en donde las emociones se están manejando, donde las emociones se están resolviendo, vas a perder. Lo que pasó, perdió todas las preguntas. 30 puntos de diferencia y perdió todas las preguntas. Hasta ahora es muy complicado explicar, pero yo lo explico desde ese sentido. No leyeron lo que no te da las encuestas. Antes nosotros, cuando armábamos o pensábamos una campaña, pensábamos en un grupo de sociólogos, ¿no? O sea, que era más o menos lo que nos iban a encuadrar el campo o a dónde tendríamos que dirigir la estrategia. Hoy yo creo que la clave es un grupo psicológico, de psicólogos. Yo, amante del psicoanálisis, creo que es el psicoanálisis porque además también tenés que acompañar al candidato e incluso al círculo cercano de del candidato, ¿no? Sí, bueno, lo que pasó ayer en Colombia fue una clara demostración de eso. A ver, lo que pasa es que la sociología se ha encargado de categorizar el mundo, o sea, de ponerle categorías para que nosotros comprendamos mejor el comportamiento humano, digamos, de izquierda, derecha, populismo, capitalismo, esas categorías son creadas por la sociología. Pero en este punto no están sirviendo más.
O sea, son categorías agotadas que la gente joven, por ejemplo, ya no le da bola, pero nada, no le interesa. Entonces, la psicología, para el comportamiento emocional, con esto estamos diciendo la gente vota Sí, con una el corazón. sociedad también que cada uno de los que componen una sociedad tienen heridas, Claro, creció y se desarrolló en un núcleo familiar determinado, o sea, que siente diferente en el contexto también sociocultural en el que se ha desarrollado. Y fíjate que hay 3 características muy importantes ahora en el votante. El votante va completamente desinformado. O sea, crear un plan de gobierno Sí, no lo TikTok. lee nadie, no te interesa No, nada, absolutamente cero. nada. El votante es casi todo emocional. O sea, casi no toma la decisión con la cabeza. Y tercero, el votante está tomando cada vez la decisión más cerca del día de la votación. Por eso es que hay sorpresas, se equivocan las encuestas, porque hay voto oculto, porque hay voto vergonzante, porque hay gente que no quiere decir por quién va a votar, o que simplemente el día anterior cambia de decisión. O que le pregunta a la IA. Exacto, sí, es lo que yo hago normalmente. Le digo a la gente que abra su agente de mayor confianza, al que más le tienes, con el que más conversas, que eso también es un tema interesante para desarrollar, y que le pregunte por quién voy a votar. Y si es que tú tienes el suficiente relación o le has subido la suficiente información, te va a decir, sin duda, no te va a decir tal vez del nombre. El candidato también tendría que hablar con su propia IA, decirle que no, o sea, bueno, lo que le pasó ayer a la esposa del candidato que supuestamente va a pasar a segunda vuelta con Cepeda, que es del Espriella. Sí. La esposa salió en una declaración a decir que si no gana no pasa nada porque ellos tienen resuelta la vida en Italia. La gente dice, ¿cómo? Si estos pierden, se largan, no les importa el país. Bueno, ayer hablábamos de Petro también. Sí, bueno. No, Petro es un personaje, es increíble, además pero un político profesional, sí. O sea, más allá de sus características personales, un político profesional. Sí, claro, por eso es que ha logrado sostener por ahí 30 y pico de puntos en un presidente que además tiene claras evidencias de adicciones, de comportamientos totalmente erráticos, de tweets a las 3 de la mañana, de desapariciones en Panamá con compañías medio extrañas, de desapariciones en Ecuador en casas de narcos. O sea, imagínate cómo tiene que ser para que la gente pueda sostener un gobierno de una persona así. O sea, ¿qué es lo que le tiene que pasar a esa sociedad? Y después, por el otro lado, en la misma Latinoamérica tenés a Bukele. Sí, bueno, que se autopercibe un sex symbol con esos trajes medio... pero que es muy eficiente a la hora de gobernar. Bueno, en el tema Bukele tú me das el pie para poner otro concepto que es muy interesante, que es que los gobiernos ahora tienden a ser muy autoritarios. Yo he escuchado de gente, esto le va a causar tirria al mundo, pero gente que dice que hay que jubilar a Montesquieu, que ya esto de la separación de poderes, del sistema de pesos, de contrapesos, los check and balances que hablaban los gringos, sí. Ya no tiene que ser así. Entonces, ¿qué hace? El líder tiene que cooptar todos los poderes. Entonces, es una sola persona que toma las decisiones de la justicia, que toma las decisiones del poder electoral, que toma las decisiones de la fiscalía, quién acusa, quién no, y esto se vuelve así. Y con un problema tan grave como tenía Bukele, que eran las pandillas, las maras, la gente está dispuesta a sacrificar, lo que te decía ayer. Sobre todo los jóvenes. Fíjate, el Latino Barómetro del año pasado, que mide los jóvenes de México a la Patagonia, ¿no? De toda Latinoamérica. Sí. El 55% de los jóvenes en Latinoamérica está perfectamente de acuerdo con un gobierno autoritario. Yo digo, estos chicos no vivieron la época de las dictaduras en el Cono Sur. No, y aparte con un padrón electoral, que me imagino que de la misma manera que en Argentina pasa en el resto de Latinoamérica, con un padrón electoral que de los 16, porque acá se empieza a votar a los 16, de los 16 a los 35, ¿qué representa? Y casi el 40% del padrón. Bueno, en Ecuador, ponele, el padrón electoral es de 13.800.000 personas que estamos aptos para votar. 7.800.000 personas son millennials y centennials. Quiere decir que los de la generación X y los boomers estamos de salida, que hay una nueva forma de relacionarse que está aquí. O sea, la persona que no hace campaña aquí está fuera del radar del 70% del electorado, por lo menos tiene que estar en el radar. Pero aquí también hay una línea que es muy peligrosa. Una cosa es estar aquí y otra cosa es estar aquí por ser payaso, por ser viral. Y eso tampoco, porque, a ver,
el problema de que hay consultores de que les hacen hacer el payaso porque tenemos que ser virales, porque tenemos que estar en el radar, es que estamos descendiendo la política a límites peligrosísimos, a límites casi del espectáculo, del show business, de la farándula. Sí, los deal makers desaparecieron. Y eso, la gente, los consultores que son demasiado pragmáticos en ese sentido, que yo estoy en desacuerdo, se puede ganar también poniéndole algo de profundidad. Con un amigo tuyo ecuatoriano. Sí, a mí me parece que esto de vaciar de contenido a la política tarde o temprano termina llevándonos al fango y llevándonos al fango a todos. Charlábamos también de cómo han evolucionado los medios de comunicación tradicionales. Sí. Fíjate que los medios de comunicación tradicionales tenían líderes de opinión muy recatados, muy serios, además gente mayor, prestigio, gente grande, claro, de trayectoria y que eran muy mesurados para hablar y todo. Hasta incluso los comediantes, Tato Bores, ponerle una cosa así, era mesurado. Hoy día los medios de comunicación, como compiten contra las redes sociales porque están perdiendo por goleada contra las redes, escuchas todo insultos, todo agresividad. Los líderes de opinión insultan. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que esos cortes, esos edits pequeñitos que les hacen, vuelan en millones de interacciones en redes sociales. Entonces bajan el medio de... Yo estoy seguro que los dueños de los medios les dirán, este es el camino, porque si no estamos en redes estamos muriendo. Sí, porque perdés auspiciantes, básicamente. Exactamente. Eso se termina el negocio. Eso es así, o sea, los auspiciantes van a venir, dame tus cifras, cómo estás en redes sociales. Y cambia el mercado, porque digo, también la política o los políticos dicen, bueno, yo ya no me preocupo por los medios tradicionales o por lo que dicen los medios tradicionales, ahora me preocupo por qué es lo que pasa en redes. Y si muestran un siniestro o si muestran una ausencia de gestión, en redes, porque en realidad es de redes a los medios de comunicación ahora, no es de los medios de comunicación a las redes. Sí. Fíjate que antes este paradigma cambió. Por ejemplo, un ministro se dirigía en rueda de prensa, en conferencia de prensa al país o en cadena nacional. Hoy no, es el ministro a través de su cuenta de X cuenta esto. Entonces ya, o sea, el ministro no tiene ni que salir, todo lo pasan por acá y la fuente de los medios principales son las redes sociales. Entonces esto ha hecho un cambio significativo en donde los medios de comunicación tradicionales han perdido un peso muy fuerte, les ha obligado a cambiar la actitud, a cambiar hasta el formato de presentación. Fíjate que muchos ahora quieren parecer streamers por la gran pegada que ha tenido el stream, por ejemplo, en Argentina, y muchos medios de comunicación han querido llevar eso a la tele, o sea, una mesa de stream, pero en la tele, y no es lo mismo, pues no es el mismo formato, y ahí pierden por goleada. ¿Y los políticos tradicionales qué espacio tienen? Bueno, yo creo que yo soy muy darwinista en esto, pero el político que no se adapta desaparece. O sea, yo soy darwinista a morir, tienes que adaptarte ahora otra vez. Adaptarte no significa ser el payaso, eso para mí es muy, muy importante. Sí, los lenguajes cambiaron, las plataformas cambiaron, los mensajes cambiaron. Ahora un TikTok, si a los 4 segundos no pegó, te scrollean en 2 segundos y desapareciste. Pero eso no significa que hagas del payaso y que degrades la política y que ya no haya un solo mensaje que no haya contenido. Yo estoy de acuerdo que el contenido tiene que ser ágil, tiene que ser divertido si tú quieres, ya, lo pongo así, pero tenga mensaje, digámosle algo a la gente. O sea, no vaciemos de contenido a la política porque vamos a llegar a límites insospechados en donde ya nadie le va a importar nada y esto degrada el nivel de la política. ¿Puedes decir que lo entienden? Sí, es que lo que pasa es que los que estamos atrás tenemos una responsabilidad también. O sea, no es cuestión de decirle al candidato, mira, seamos virales y con eso cobro mi sueldo, mi salario y me voy a mi casa. No es así, tenemos una responsabilidad ética también. O sea, hacer el payaso a los políticos para ganar likes o para ganar interacciones o engagement es vergonzoso. O sea, nosotros también deberíamos manejar, así como la IA está planteando temas éticos muy fuertes. Yo creo que los consultores también. Yo siempre digo que yo soy uno de los pocos consultores en el mundo que pone en su cuenta de LinkedIn transparentemente para quién he trabajado. Entonces yo pongo, y que me digan si es que alguno ha utilizado un troll center, si es que ha utilizado campañas lado B, o si es que le he hecho campañas de desprestigio o deepfakes ahora con la IA. No, tú ves ahí perfectamente y se puede ganar. O sea, eso es el problema, porque ahora estamos en una vorágine también de tanta competencia en el mercado, que todos ofrecen todo y después da lo mismo exactamente a quién contrata. No hay un cambio conceptual, digamos, no hay una idea de mejorar, no hay una idea de
son políticos y están guiando los destinos de una nación, pues esa responsabilidad tenemos. Yo trabajo para gente que realmente creo que va a hacer un cambio, porque la política al final se trata de cambiar la vida a la gente para bien, porque esa gente que no tiene nada mejora de sus condiciones de vida. O sea, a veces yo creo que los consultores también nos damos cuenta que estamos haciendo la diferencia entre que la gente se muera de hambre y tenga una vida mejor. Y si no tenemos esa responsabilidad y que le hacemos al candidato que haga el payaso, después llegan los payasos y no hacen nada y no cambia la realidad de la gente y se sigue muriendo de hambre. Hablábamos un poco también de esto de, bueno, tenemos un candidato, armamos ese candidato, armamos una buena estrategia con contenido, o no, en otros casos, llega. Y después decía, estoy muy fascinada con este libro, muy, ya te lo dije, muy fascinada, me lo morfé, la verdad. No, esto habla de la edad, porque lo tengo entre las manos y no es un Kindle. Decía, es muy difícil la política, es muy difícil el quehacer político, tenés que tener mucha voluntad, porque llegaste, ganaste, estás gestionando y resulta que tu enemigo termina siendo con el que te abrazaste, le dijiste te quiero, sos el amor de mi vida, y te terminas levantando, poniéndote la armadura todos los días y salís a pelear con el que tenés al lado, no con el que tenés enfrente, y terminás haciendo ombliguismo. Sí, bueno, ahí hay un riesgo muy latente. Yo siempre he dicho que las peores traiciones y las peores decepciones que he tenido en política no ha sido de los opositores o de los medios de comunicación o de los líderes de opinión, de la propia gente que está cerca. Eso es un tema muy fuerte y eso acarrea otro grave problema. Y eso también lo potencia. Claro, exacerba, diría yo. Más que potencia, lo exacerba. Llegas a límites de locura porque te mandan las cosas y tú todo el tiempo estás vuelto loco con este tema. Pero lo que crea esto es paranoia. Y cuando un gobernante empieza a tener paranoia y sospechar de todos y tener miedo de todo y no confiar en nadie, se empieza a cerrar. Y cuando te cierras, lo que haces es causar desconexión. Te metes en una burbuja donde solo estás con 2, 3 personas máximo porque el miedo, todo el resto me va a traicionar, me va a mentir, me va a engañar. Y te desconectas de la gente. Y entonces ya no empiezas a escuchar a la gente. La gente... Te metes en autos con seguridad, con vidrios oscuros, toda esa burbuja, encerrado en la casa presidencial, con muchísima seguridad, todo el tiempo armada, la gente te mete en una paranoia tan fuerte que te desconecta de la gente, y cuando tú ya no sabes lo que quiere la gente, fuiste, vas a empezar a perder adhesiones por montones, y es muy probable... Y otra vez entra el psicoanálisis, ¿no? Pero, o sea, claro, porque si no hay un reflejo real en el espejo de quién sos, y qué es lo que querés, fíjate, muy difícil que puedas resolver los problemas a la gente. Es tan real lo que tú dices que las encuestas ahora, la investigación, la demoscopía que se llama, ya no mide tanto los puntos de aceptación o no que tenga un mandatario, sino el nivel de estado de ánimo que tiene la gente. El estado de ánimo, el mood que se llama. ¿Qué mood tiene la gente? ¿Está pesimista? ¿Está optimista? ¿Por dónde va? Por eso ahora los encuestadores incluso empiezan introduciendo las encuestas con hincha de qué cuadro sos, y poco a poco le van bajando para que la gente se vaya abriendo emocionalmente. Te van desarmando, no te preguntan de política, sino de qué cuadro sos y cómo te va la vida, y poco a poco les van desarmando hasta que la gente se abre, y ahí está la clave. ¿Cuáles son los temas emocionales? Bueno, ahí te escucho y vuelvo a traer a Bukele, ¿no? O sea, Bukele identificó cuál era el problema, no habló de cuestiones etéreas, no habló de déficit fiscal, no habló de cuestiones que quizás el común de la gente no le preocupa, no está en el día a día de sus temas, más que sobrevivir, ¿no? Ajá. Eso es un tema muy importante porque, a ver, identificas el problema, pero ¿cómo le cuentas a la gente que va a resolver el problema? En este caso, el tema de seguridad no tiene demasiada, digamos, ciencia, sino que es combatirles, y lo que hizo él, y eso le ha dado la legitimidad de tener 95 puntos de aceptación. Ha sido increíble. Con la pérdida de lo que yo decía hace un momento. Sí, de libertades. ¿no? De libertades, totalmente. Sí, sí. Y es más loco que los jóvenes
que para mí juventud es sinónimo Incluso de para mí es libertad. más exitoso que Trump, ¿eh? Sí, claro, 95% no tiene nadie. Es una locura que tenga tanta aceptación, aún a costa de que sacrifica... Y voy a llevarte otra vez al psicoanálisis, con un ego. Terrible, claro. Yo quiero ese ego. Claro. Yo quiero esa autoestima. Sí, verdad, tiene una moral impresionante. Sí. Es que claro, este nivel de popularidad, tú ves las cuentas de él, yo conozco al consultor que hizo su campaña digital, y tú veías cómo diseccionaba las redes sociales. Él, por ejemplo, es hijo de migrantes libaneses, Sí. entonces una persona de mucho dinero, Sí. ¿ya? Mucha plata. Los libaneses trabajan un montón. Un borgiano, él es un borgiano. Exactamente. Y él en sus cuentas de Instagram, por ejemplo, en Twitter era una cosa, en Facebook era otra, en Facebook hacía su campaña, estamos hablando de hace muchos años, pero en Instagram ponía sus viajes a Las Vegas, sus autos, sus lujos, y vos decías, pero qué loco, este tipo le está hablando a la gente pobre. No, se volvió aspiracional, la gente Es quería... que la política es aspiracional. Totalmente, claro que sí. Yo creo que nosotros entramos al hacer de la política porque es una cuestión aspiracional. Desde luego, sí. Entonces, Cuando te disfrazás de algo que no sos, la gente se da cuenta. Claro, exactamente, te quita autenticidad y eso es lo primero que detecta la gente, lo impostado, lo falso. Y más sobre todo con terrible, esto, claro. Porque antes no tenías la posibilidad de expresar eso. O sea, estaban los medios de comunicación y no tenías muchas otras posibilidades. Hoy con las redes, este es un falso, este no dice la verdad. Te escrutan todo el tiempo. Pero vos dices que los consultores políticos muchísimas veces, no, esconde tu auto de marca, esconde eso porque la gente es pobre y no... Nada, es absolutamente aspiracional y mientras más enseñaba, más respaldo tenía. La gente quería parecerse a Bukele y terminó siendo hasta más guapo que Robert Redford. Sí, algo así, sí, que es como, es su issue Sí, ese, claro, es como la lo gente que... termina idealizándole. Es lo que pasa acá cuando lo critican a Milei cuando se sube arriba de un escenario. Y la realidad es que no pasa nada en las encuestas. Cuando salís a la calle... Es verdad. Bueno, Milei aprovechó este tema de la espectacularización de la política, ¿no? Para él la política siempre fue un show. Pero, a ver, es que hay que entender también. Veníamos de un clivaje, de una fractura muy fuerte de Cristina versus Macri. Macri lo utilizó, le mantuvo viva a Cristina porque le servía esa polarización de ellos o nosotros, del uno contra el otro. Y entonces, evidentemente, para que haya una tercera vía, para que haya un espacio ahí, la gente en un momento se cansa de la polarización, sobre todo los jóvenes. Esa pelea entre los unos y los otros, los buenos y los malos, a la gente le aburre. Igual vos sabés que a nosotros nos gusta. Sí, bueno, A los argentinos nos gusta. Ustedes nacieron con eso, Boca River, unitarios y federales, peronistas y radicales. Bueno, ustedes nacieron con eso, son así, o sea, ya me encanta, además, yo les adoro porque hacen esas cosas. Pero los jóvenes empiezan a desconectarse de esa realidad, no les importa. Entonces viene un tipo que explora la parte del medio, se empieza a crear un nuevo espacio. Están acá los unos, acá los otros y hay un nuevo espacio. Y Milei supo capitalizar ese espacio. Tú puedes cuestionar las formas, evidentemente, porque era ir a putear en los medios de comunicación de una manera estrambótica, ir a insultar, a gritar. Después terminó El dando... elemento de la motosierra, ¿no? De la motosierra, o sea, pero había un locura. elemento físico, Claro, o sea, era exactamente, físico. Exactamente, en la casta. La casta. Identificó a la casta y dijo, tengo que ir por ellos, y la casta eran los dos lados del espectro, pues eran Macri y Cristina, esa era la casta para él. Entonces, evidentemente, con ideas más, siempre digo que debajo debe haber un condumio mínimo, aunque sea algo que ate el concepto, que fue el tema de la libertad. Eso para los jóvenes es lo mejor de la historia, y además luchar contra un Estado que a la gente muchas veces le parece etéreo, porque se queja de los servicios públicos, porque no hay medicina de los hospitales. Entonces, qué mejor que un privado. Claro, ir contra eso. Y eso en los jóvenes tuvo un pegue impresionante. El tipo se sube a un escenario a hacer un concierto de rock como cierre de campaña y la gente lo compra. O sea, es repleto y vuela en millones de interacciones en las redes para que lo insulten unos, pero para que le quieran otros. Está en el radar de la gente y en el radar emocional de la gente, no en el racional. La gente no le importa si el riesgo país y esos tipos de cosas son absolutamente etéreas, no le interesa que el déficit fiscal y ese tipo de cosas son etéreas. La emoción es lo que le lleva a la gente a
tomar y un sentirlo partido. cercano, digo, yo también quisiera estar ahí arriba, yo también quisiera ser un rockero. Exacto. ¿No? Exacto, o sea, subirte a hacer un recital ahí. Es Lali del Expósito del otro lado. Claro, exacto. ¿Y para Latinoamérica qué pensás que viene? O sea, ¿se profundiza, digo, esto? Teniendo también como preconcepto que pareciera que las democracias van perdiendo lugar, van perdiendo espacio, que la discusión pasa por otro lado, que el Estado se va achicando y el Estado se va achicando no solamente por ineficiente, porque ha demostrado que es ineficiente, sino también por una cuestión cultural, porque el padrón electoral cambia, porque las necesidades son otras, porque el sistema fracasó, el sistema capital fracasó y se ve en la guerra, por multifactores. Pero ¿qué es lo que va a pasar en Latinoamérica? En un contexto también de pelea, también por territorio y por recursos naturales, ¿no? Bueno, yo traigo esta teoría, esto es lo que yo estoy planteando, esta hipótesis, la que estoy planteando yo, de que si los políticos nuevos, los políticos emergentes, los que salgan no están sintonizados con entender el electorado, van a darle en bandeja de plata para que esto se siga degradando poco a poco. Y terminemos yendo a un modelo de Bukele. Sí, claro, exactamente, o sea, regímenes cada vez más autoritarios, pero con la complacencia de la gente. O sea, la gente no va a quejarse de que sean autoritarios, no va a quejarse que manejen todos los poderes del Estado, no lo van a hacer. Porque los otros políticos, los que están emergiendo, no están entendiendo el electorado, no están entendiendo cómo se procesa ahora las emociones, dónde están las discusiones, quiénes son los nuevos líderes de opinión, dónde están los nuevos mensajes, dónde está ese lugar, esa ágora griega que ahora es ágora digital, dónde está ese lugar. Sí, con el panóptico de Nietzsche, ¿no? También, claro, o sea, el ojo del águila, claro, ¿no? Exacto. Pero ¿dónde está en esa discusión? ¿En qué parte está? ¿Dónde están moviéndose las emociones? Hay una cosa que es muy interesante, que es que, por ejemplo, en Ecuador, seguramente acá en Argentina, cuando veíamos algo de política, era o en la sala de la televisión, donde estaba la tele, o en el cuarto de nuestros padres, y éramos influenciados por nuestros padres, por nuestros maestros, a lo mucho, tal vez del cura del pueblo, alguna cosa así, y esos eran nuestros influenciadores. Sí. Hoy esto... Cada persona es un mundo, cada mundo tiene su multiverso y cada persona está con esto. Puedes estar. Es como que me imagino la elección del año que viene acá en Argentina. Bueno, yo qué sé yo hablaba de política en mi casa, con mis padres, con mi abuela que me contaba sus historias y por qué votaba uno y por qué votaba otro, y lo que decís, ¿no? Influenciado en la mesa familiar, en el núcleo familiar. Así era antes. Yo me imagino a los pibes hoy diciendo, este viejo no debe saber un carajo. No, digo, le voy a preguntar a Claude. Claro. Pero sobre todo esto cambió en un sentido mucho más fuerte, que es que cada uno vive en su multiverso. Vos puedes estar al lado de tu hijo, literalmente al lado de tu hijo, y le hablas y no te responde. Él ya está en otro lado. Le hablas y no te contesta, no le interesa. Él está viendo aquí qué es lo que pasa. ¿Y quién la influencia? Ya no son personas grandes influenciando a pequeños, ahora son igual peligroso, hablando, porque digo, no hay más, o sea, no hay más sinapsis, o sea, nosotros somos analógicos. Yo leía, te contaba ayer, cuando recién arranqué en esto, leía 7 diarios y del otro lado había un dirigente, un gran dirigente que me enseñó mucho, que me roncaba. Y bueno, pero a las 7 de la mañana yo te leía todos los diarios. Los diarios de papel no existen más. Bueno, y esto te ayuda a razonar, o sea, la lectura, la curiosidad, cuando nacés como ellos, que son agentes naturales de IA, o sea, mi hijo, los tuyos, o sea, son naturalmente IA, hay una conexión entre neuronas que ya no va a suceder. Fíjate que es tal nivel de locura, pero tal el nivel de locura. Mario Riorda, que es consultor cordobés, que es tal vez una de las mentes más brillantes de la consultoría política, habla del aceleracionismo. Sí. Todo es una aceleración brutal. Sí. Fíjate que Netflix, la compañía Netflix, está contando que según sus estadísticas ya hay un 20% de la población que ve en 1.5 las series. En 1.5, o sea, esto cambió el mundo.
Porque, o sea, imagínate lo que es ver una serie que te dura O sea, media hora, 40 paciencia, minutos. no hay vingularidad No, y no hay paciencia. no hay más reflexión, todo Nos es quedamos sin emocional. trabajo, ¿te das cuenta? Sí. Alguna cosa tendremos que inventarnos, pero es que la gente vea en 1.5 quiere decir que esto te demora 4 segundos de atención y te fuiste. Y entonces ahí otra vez viene el dilema ético. ¿Quiero yo ir con la corriente de los 4 segundos y hacer el payaso o quiero dejar algo? O quiero hacer contenido, claro. o quiero dejar contenido y decir qué es lo que pienso yo de cómo debería ser mi sociedad. Sí, contado de manera entretenida. Como digo, yo no le tengo miedo a las nuevas plataformas, no soy un viejo ahí que digo, no, todo está horrible, es del caos. Yo no le tengo miedo a estos nuevos territorios. Pero siempre con el tema ético de dejar algo, déjame algo, o sea, cuéntame de diferente forma, en menos segundos, lo que tú quieras. Pero por favor, déjame un mensaje, o sea, porque si no, no estás haciendo reflexionar a la gente y eso tarde o temprano va a tener consecuencias nefastas. Bolivia. Sí, fíjate. Bueno, Latinoamérica, yo siempre digo que de México a la Patagonia nos pasan las mismas cosas, es impresionante. Yo viajo mucho, México, Colombia, Argentina, Ecuador, y realmente somos para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, yo siempre digo que los latinoamericanos somos distintos al resto del mundo y adoro que seamos distintos al resto del mundo. O sea, nos dan comida del mar y hacemos el mejor ceviche del mundo, nos dan carne y hacemos el mejor asado del mundo, nos dan percusión y hacemos la mejor salsa del mundo, el mejor merengue, el mejor candombe, nos dan un bandoneón y hacemos el mejor tango del mundo, pero o sea, cuando un latinoamericano llega a un lugar se siente, es que es otro ritmo, es que tenemos la sangre más caliente, no somos fríos, y somos recontra emocionales, y eso a mí me encanta porque yo siempre digo que es mentira que hablamos español o castellano, no, hablamos argentino, hablamos colombiano, hablamos chileno, hablamos mexicano, hasta en eso al idioma le hemos hecho lo que nos ha dado la gana, pero eso también tiene el pro de que somos distintos, pero el contra que también a veces votamos tan emocionalmente que nos podemos equivocar. Como cuando eliges una pareja, a veces estás enamorado, eliges una pareja y después es un desastre y te va recontra mal. Bueno, a la pareja, pero al principio estuvo bueno. El problema es las consecuencias, a la pareja le sacas de tu casa y no vuelve más. A un mandatario te arruina el país, te deja a la gente con hambre y muriéndose en los hospitales. Entonces hay que tener un nivel de responsabilidad. Creo que nosotros también, desde nuestra parte, nosotros no somos los que tomamos decisiones, son los políticos, pero sí que podemos influir en dejemos algo, hagamos algo, cumplamos de esto. O sea, yo quiero que cumplan su palabra y todas las cosas que dicen a la final redunden que mejore la vida de la gente. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo y tenemos muchísima pobreza. Creo que si el enemigo grande es la pobreza en Latinoamérica, tenemos que solucionar ese tema. Con un reordenamiento internacional que nos da una oportunidad también. Sí, bueno, eso también análisis predictivo. Ahora, Trump es un decisor muy importante para la geopolítica mundial, no se diga para Latinoamérica. O sea, Shields of America es una cosa en donde te pone de un lado o del otro. Porque Trump ha sido tan inteligentemente manipulador que te dice, o sea, si tú estás fuera del Shields of America es que tú apoyas a los narcos. O sea, y estás conmigo o estás contra mí. A ese nivel ha llegado. Fíjate lo que charlábamos ayer. Es impresionante cómo los mexicanos y los ecuatorianos, en mi caso, vivimos mucho de las remesas de Estados Unidos. Sí. Entonces, Sheinbaum... Que uno pensaría en el caso de México que no, es el narco. No, y son las remesas. Sí. O sea, Estados Unidos tiene 5 generaciones de mexicanos. O sea, están a nada de un presidente latino. Nosotros en Ecuador, nuestro presupuesto anual del Estado es de $40 mil millones, 7,000 de esos son remesas. Increíble. Entonces, este sistema de premios y castigos de Trump, no, o sea, no te metas conmigo que te pongo el arancel al 100%, que no te... A España, a Sánchez, le digo, no le compramos más vino Pero entra en una encrucijada Trump también con eso, ¿no? Claro. Porque necesita del patio trasero, como decía... Él está perdiendo a pasos agigantados su popularidad. Fíjate que adentro del mismo partido republicano tiene un montón de contra ya, o sea, ni se digan los demócratas que directamente ya le armaron la guerra, pero ya en los midterms, por ejemplo, ya se duda de si es que va a llegar a tener control del Senado. Ahora del tuvo un alivio con Texas. Texas, sí. Bueno,
la cosa es que estas decisiones que pueden generarte cierto nivel de popularidad tienen su costo también. Y por eso es del análisis predictivo. Entonces yo, por ejemplo, si es que yo fuera asesor del presidente cualquiera X, pasaría por análisis predictivo para ver qué costo político me va a traer, cuál, una decisión o la otra. Sí, sabiendo también cómo se mueve China, ¿no? Exacto, claro. Dueña prácticamente de todos los puertos africanos. África, claro. O sea, él necesita tener el control de las Américas, como él lo llama, para tener geopolíticamente también un peso. Acuérdate que también se ha peleado con los europeos por el tema de las guerras que ha armado por Ucrania, etcétera. Tiene problemas con la OTAN. Entonces necesita reconfigurar el escenario como para que digan los Estados Unidos. Yo también lo que creo con él es que el caos es más barato que el orden, porque se sacan los deal makers, o sea, todos los intermediarios, las horas de negociaciones se acaban, se vuelven cero. El caos para mí es muchísimo más barato. Y también en la situación en la que está él. No tiene que reelegir, está complicado para reelegir. Complicado en la elección intermedia porque está a 3 votos del juicio político, que probablemente termine perdiendo las cámaras o le vaya muy mal en noviembre. Entonces yo creo que él apuesta al caos porque es la única carta que tiene. Sí, porque además el caos significa tener muchísimos distractores al mismo tiempo. Entonces mucha gente se queda en estas actitudes y no ve el fondo de cómo se está manejando el país, cuáles son los problemas reales. No lo soluciono porque voy a armar la guerra con tal. Entonces la gente... Yo recuerdo que había un consultor político, no voy a nombrar porque me pareció terrible lo que hizo, que nos contaba que en la época de los atentados del 11 de septiembre, ellos hicieron un semáforo según la peligrosidad de un supuesto ataque terrorista. Y él contaba que cuando su mandatario, el que él asesoraba, bajaba, subían el riesgo, sin importarle nada. O sea, una falta de ética terrible. O sea, le tenían a la gente con miedo de un ataque terrorista con tal de seguir manteniéndose en las encuestas de arriba. Una cosa... Bueno, Yo sí le peleé, pero le peleé. Un buen manual de eso es House of Cards. Sí, claro. No se aleja mucho de la realidad. No se aleja mucho de la realidad. Bueno, Ale, gracias. Por favor, encantado. Gracias a vos y a este hermoso país que amo tanto, que quiero tanto y al que le debo tanto. Mucha de mi formación nació de aquí, de Buenos Aires, de Argentina. Los asados, la novia porteña, la novia entrerriana. Ay, Dios mío, santo, ahí sí nos metimos en temas complicados. Qué bravas son las porteñas, Dios mío. Pero son encantadoras, bravísimas, pero son encantadoras. Realmente solo agradecimiento la tengo. Muchas gracias. Encantado, gracias a vos.